Buen día, querido Esteban, buen lunes, ¿cómo va? Buen lunes, Alejandro, buen lunes a toda nuestra audiencia. Bueno, hoy para abordar una segunda parte, una segunda entrega de el tiempo, la procrastinación, contanos. Bueno, el lunes anterior estuvimos viendo la cuestión esta de la agenda y por qué parece que el tiempo no alcanza, el año pasa rapidísimo, los meses corren, los días vuelan. Y veíamos un poco esta cuestión de un mundo que nos empuja a hacer y a tener muchas actividades que realmente aceleran nuestra vida y por ende también aceleran la percepción del tiempo, nuestra percepción mental, emocional del tiempo. Y veíamos ahí un poquito, digamos, la necesidad de revisar un poco nuestras agendas, ¿no? Y dejamos planteado el tema de la procrastinación, porque mucha gente se autodiagnostica y dice yo procrastino. Bueno, primero, ¿qué significaría la palabra o el verbo procrastinar, ¿no? Que está muy de moda últimamente. Bueno, procrastinar es retrasar, es aplazar cosas importantes para nosotros, tareas, proyectos, negarlos y ponerlos en último lugar. Cuando nosotros nos ponemos en el último lugar, o cuando nosotros dejamos para lo último aquello que nos da placer, nos da alegría, nos da bienestar, y lo hacemos de alguna manera, ese poner las cosas o tus cosas en último lugar, decimos que es una persona que está procrastinando su propio deseo, o sea, patea para adelante y de alguna manera siempre está no cumpliéndolo, ¿sí? Ahora, en esta realidad que empezamos a describir la semana pasada y que muchos de nuestros oyentes tienen, ojo, no hay que confundir procrastinar con no poder hacer algo que nos guste incluso o que necesitemos, ¿no? En estas exigencias absolutas, casi muchas exigencias del mundo moderno, a veces hay que distinguir, y no es que estés procrastinando, simplemente no podés o no llegás. Y bueno, justamente como hablábamos la semana pasada, la falta de tiempo, el aumento de nuestras propias autoexigencias, queremos agradar a todo el mundo, queremos cumplimentar con todos los mandatos familiares, sociales, laborales, o a veces tampoco podemos hacer eso que deseamos porque no sabemos o no supimos manejar nuestra agenda, ¿no? Y entonces ahí viene el falso autodiagnóstico, o cuando diagnosticamos a una amiga y le decimos vos estás procrastinando. Bueno, es el peor de los escenarios, porque a esa gran autoexigencia que la vida moderna nos impone, también nos castigamos con culpa, ¿no? Bueno, soy culpable porque procrastino. Tengo que hacer terapia porque estoy procrastinando, o yo soy una procrastinadora serial. Bueno, esas cosas realmente hay que revisarlas, hay que analizarlas en un espacio terapéutico y que, bueno, juntos un terapeuta y su paciente puedan realmente dilucidar si efectivamente esa persona está procrastinando. Ahora, es cierto, hay personas que procrastinan, o sea, ¿qué es la procrastinación real? Y bueno, esa procrastinación puede ser inconsciente o consciente, a veces nos postergamos por necesidad. Si yo tengo X cantidad de dinero, mi salario es de 100 pesos, y bueno, y a mí me encantaría hacer natación, ir 4 veces por semana, pase libre a un gimnasio, siempre leí de chico y me encantaría, mi sueño es comprarme un libro por semana, pero a veces no se puede, y eso no es procrastinar.
ahí es donde por ahí hoy podemos echar un poquito de blanco sobre negro. A veces la realidad, tu realidad económica, tu realidad familiar, impide, y los seres humanos aprendemos, y eso está muy bien, a hacer como una selección de temas importantes. Entonces, si vos tenés 3 pibes, laburás, tenés que cocinar y después te amargás porque no podés hacer, no podés ir al gimnasio y te pegás unos cuantos latigazos por procrastinar, y entonces yo no me hago tiempo para ir al gimnasio. Bueno, pero tendrías que dormir 3 horas por día para poder cumplimentar con todas tus obligaciones y aparte dedicarte a estas cuestiones. Entonces, a veces los seres humanos elegimos, y está muy bien que vos elijas. Y a veces escucho muchísima gente que me dice: mira, Esteban, yo procrastino. A ver, ¿por qué? Y porque me gustaría estudiar italiano, pero bueno, no me alcanza el dinero y prefiero que mis hijos vayan a hacer patín o fútbol, y bueno, y yo me quedo sin dinero para estudiar italiano. Bueno, no te estás procrastinando, porque la procrastinación se da cuando uno, pudiendo física, mental, espiritualmente, pudiendo hacer algo que tiene que ver con tu propio deseo, vos lo pateás justamente por cuestiones más ligadas a nuestra estructura neurótica, a nuestros propios autosabotajes. A veces sucede en la procrastinación real el miedo al éxito, el miedo a avanzar. Y ahí Freud toma, creo que es una frase de un escritor alemán, Schiller, que dice: lo más deseado, decía Freud, es lo más temido. Lo más deseado es lo más temido. A veces eso que deseamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, a veces nos da un poquito de miedo, porque decimos: pucha, ¿y si me sale? ¿Y si realmente cambio de trabajo? ¿Y si realmente me ascienden? ¿Y si realmente puedo ponerme el kiosco y paso a ser yo mi propio jefe? O sea, sí existe la procrastinación, ¿sí? A veces nos cuesta, nos da mucho miedo avanzar, nos da mucho miedo ser felices haciendo algo que siempre soñamos, y parece mentira, pero bueno, el ser humano tiene esa condición muy neurótica que a veces sabotea aquello que más desea. Pero el otro caso, el de la mamá o el papá, que no le da la agenda, no le da el tiempo o no le da su salario para ir a practicar hockey, y prefiere quizás tener que pagar la cuota de la hipoteca, eso no es procrastinación. Aunque muchos gurúes de internet o cualquier salamino o salamina anda diagnosticando a sus amigos o a sus familiares como procrastinadores. Entonces, humildemente, en esta columna hagamos el ejercicio de vernos realmente y no seguir aquellos mandatos sociales, esos imperativos del mercado que nos dicen que tenés que levantarte a las 6 de la mañana, salir a correr, meditar, bañar, llevar a los pibes a la escuela, laburar, volver, ser una eximia cocinera o cocinero, y después tener una figura de 90, 60, 90 para tu marido. Que eso no es real. Aunque vivamos en una sociedad que empuja, no solo a que hagamos 200 cosas, sino también que, digamos, locamente después nos autodiagnostiquemos como procrastinadores, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí vamos hoy. Pensemos en esto, que a veces tenemos que elegir y que está muy bien que elijamos. Y a veces aquellos mamás y papás que tienen hijos, que tienen sus propios padres a cargo y demás, bueno, no nos dan los tiempos para todo. Y que vos no puedas ir a jugar al fútbol 3 veces por semana no significa que estés procrastinando.
Tal vez solamente estás eligiendo amorosamente ocuparte de tus hijos y de tu vieja que está quizás en una silla de ruedas. ¿Sí? Eso no es procrastinar, eso es elegir amorosamente, o a veces elegimos realmente porque, bueno, no me da ni las 24 horas, ni da mi salario para dedicarme a todo aquello que me gustaría dedicar, querido Alejandro. Bien, bien, entonces es válida esa diferenciación, obviamente. ¿Algún otro apunte, Esteban? Bueno, solamente esto, que podamos entender que no todo se puede. Los niños se rigen por el principio del placer, es decir, quieren todo, ¿no? Quieren el Batman, quieren el autito de carrera, quieren la bicicleta, y el papá le dice, no, mira, te puedo comprar uno, no los tres. A medida que vamos creciendo, cuando salimos de la adolescencia, los adultos nos movemos con el principio de la realidad, ya no del principio del placer, y entramos en esa lógica del no todo. Un adulto maduro sabe que no se puede todo y que innumerables veces en la vida adulta tenemos que elegir, digamos, en qué canastas ponemos nuestros huevos, ¿sí? O sea, tenemos 12 huevos, no podemos tener 26 canastas, ¿eh? Obviamente que, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. A veces hay que elegir y saber elegir por el principio de realidad, ¿no? Pero claro, el mercado nos empuja a que corramos ese principio de realidad, ¿no? Y como diría don Alfredo Citarrosa, bueno, ¿cuántos pares de zapatos usás al año? Bueno, ¿por qué comprarte más? Pero bueno, ese empuje consumista del mercado que nos dice más y trabaja más porque tenés que hacer esto y tenés que ir al gimnasio y tenés que correr y tenés que ser una madre exitosa y tenés que tener la casa perfecta y tenés y bueno, hace que muchísimos seres humanos vivan corriendo detrás del tiempo y bueno, claro, el año se les pasa volando, los meses se nos pasan volando y los días también. Y al final del día seguimos insatisfechos, a pesar de que hicimos 200 actividades, porque nos consideramos en el fondo que estamos procrastinando. Bueno, espero que nuestros oyentes hayan entendido este concepto y bueno, para ahí vamos. Vivamos un poquito más despacito, aprendamos a elegir, no nos enojemos con lo que elegimos y bueno, a veces postergarse por un otro, por un hijo, por una necesidad familiar, no es procrastinar, es simplemente elegir desde el amor. Muy bien. Querido Esteban, te mandamos un fuerte abrazo, buena semana, será hasta el lunes próximo. Hasta el lunes, buena semana para todos. Chau, chau. El psicoanalista Esteban Gómez con nosotros, 8:36 de la mañana, su segunda entrega, profundizando un poco más sobre este tema, la procrastinación.